Puerto Rico, la isla del encanto. Cuna de figuras ilustres como Eugenio María de Hostos, Luis Muñoz Marín, Nilita Vientos Gastón, Lola Rodríguez de Thió, Pedro Albizu Campos y muchos otros. Ubicada en el corazón del Mar Caribe, tierra de arena y playa, de un sol cálido y radiante, como su gente. En el plano político, Puerto Rico es un territorio con un estatus particular dentro de los Estados Unidos. Sus ciudadanos son ciudadanos estadounidenses. Puerto Rico usa el dólar. Cuenta con tribunales federales. Pasaporte de Estados Unidos. Y acceso, aunque parcial, al sistema económico más poderoso del planeta. Bajo estas condiciones, y tomando en cuenta el nivel de desarrollo alcanzado por Estados Unidos, resulta comprensible pensar que el nivel de vida en Puerto Rico podría acercarse al de la nación con la que mantiene este vínculo histórico. Y, sin embargo, en la vida cotidiana, la isla enfrenta desafíos persistentes. Apagones frecuentes. Miren, sinceramente, vivir en Puerto Rico no va a ser posible para la clase media. No lo va a ser. El sistema eléctrico de Puerto Rico, además de estar en el borde de su colapso, el modelo de sustentarlo es totalmente insostenible. Una carga de deuda considerable. Y fue precisamente hace 7 años cuando Puerto Rico declaró la bancarrota y dijo que no estaba en capacidad de pagar una deuda que entonces sumaba más de 70,000 millones de dólares. Migración sostenida. Puerto Rico lleva más de 10 años sufriendo una dura crisis económica y todo un éxodo de población. Un éxodo tan grande que amenaza la propia supervivencia de la isla. Dificultades en la infraestructura. Lo que pasa es que nos hace falta mejorar la infraestructura. Infraestructura eléctrica, sí. Infraestructura de acueducto, infraestructura vial, infraestructura de desperdicios sólidos, que se habla bien poco de eso. Y un país, si no tiene forma de disponer de desperdicios sólidos, es lo mismo de no tener electricidad o agua. Y decisiones fundamentales que, en muchos casos, se toman fuera de la isla. Todo esto nos conduce a una pregunta inevitable, formulada no desde la crítica, sino desde la reflexión. ¿Puede Puerto Rico, tomando en cuenta su relación con la nación más poderosa del planeta, considerarse una sociedad con condiciones propias del primer mundo? ¿O vive en la práctica una realidad más compleja, que no encaja del todo en las categorías tradicionales? Ese es el análisis que presentamos a continuación. Bienvenidos a Perspectiva Global, un espacio donde hablamos de los temas que otros no se atreven a tocar. Aquí no repetimos lo que ya viste en las noticias. Vamos más allá. Investigamos, comparamos y abrimos el debate. Si te interesan las historias ocultas detrás del poder y la geopolítica, te invito a suscribirte y activar la campanita, porque cada semana traemos un análisis diferente y único. Hoy analizaremos por qué Puerto Rico no encaja ni en el primer mundo ni en el tercero.
y cómo su estatus político explica esta paradoja histórica. Eso es lo que vamos a analizar, con datos, contexto y sin consignas. ¿Qué significa ser primer mundo? Durante la Guerra Fría, el término primer mundo se usaba para describir a los países alineados con Estados Unidos y el bloque occidental. Pero hoy, esa clasificación quedó obsoleta. En el mundo contemporáneo, ser primer mundo implica algo más profundo. Hoy, para que una nación sea considerada del primer mundo, debe cumplir una serie de condiciones esenciales. Hablamos de un alto nivel de desarrollo económico, social y político, de una economía relativamente estable, de una alta calidad de vida para la mayoría de su población, y de una infraestructura moderna y funcional. Un país del primer mundo también ofrece servicios básicos de calidad, como salud y educación avanzadas, y cuenta con instituciones sólidas que garantizan estabilidad y continuidad, desarrollo económico y estabilidad. Entonces, ¿pertenece Puerto Rico al primer mundo o al tercer mundo? PIB, Producto Interno Bruto. Uno de los indicadores más utilizados para medir el desarrollo económico es el PIB per cápita. El Producto Interno Bruto per cápita representa el valor total de los bienes y servicios producidos por un país, dividido entre su población. En términos simples, es una medida aproximada del ingreso promedio por persona. Bajo este criterio, los países que suelen clasificarse como primer mundo incluyen a Luxemburgo, Irlanda, Suiza, Singapur, Islandia y los Estados Unidos. Estas naciones se caracterizan por altos niveles de ingreso, tecnología avanzada y servicios públicos eficientes. En muchos de estos países, el PIB per cápita supera los $100,000 anuales, según datos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. ¿Y dónde encaja Puerto Rico? Aquí es donde el caso de Puerto Rico se vuelve particularmente interesante. En el contexto de Latinoamérica y el Caribe, Puerto Rico es el territorio con el PIB per cápita más alto de la región. Con una población cercana a los 3.6 millones de habitantes, Puerto Rico registra un PIB per cápita de aproximadamente $37,170 en 2024, de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional. En términos regionales, este es un número fuerte, muy por encima del promedio latinoamericano. Sin embargo, el ingreso por sí solo no cuenta toda la historia. Costo de vida y realidad cotidiana. Porque así como Puerto Rico tiene un PIB per cápita elevado en comparación regional, también enfrenta un alto costo de vida. La inflación, los precios de los servicios y el costo de la vivienda impactan directamente la calidad de vida de los puertorriqueños. Según la clasificación de costo de vida 2024 de la consultora Mercer, San Juan, la capital de Puerto Rico, es la quinta ciudad más cara de Latinoamérica y el Caribe. Esto significa que, aunque el ingreso promedio sea relativamente alto, el poder adquisitivo real se ve reducido. Y aquí aparece una primera grieta en la narrativa del primer mundo. Puerto Rico muestra indicadores económicos que lo acercan al primer mundo, pero vive realidades estructurales que lo alejan de él. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Puede un territorio considerarse desarrollado
si no controla las decisiones fundamentales que afectan su economía y la vida diaria de su población? El estatus político. Una variable clave. La capacidad de decidir. Hasta este punto, hemos visto que Puerto Rico ocupa una posición singular en relación a las demás naciones en Latinoamérica. Pero surge un dilema. No podemos examinarlo como nación, pero tampoco como un estado de la Unión Americana. Lo que complica un tanto la perspectiva del análisis. Puerto Rico es un territorio bajo la soberanía de los Estados Unidos, con ciudadanía estadounidense, pero con un nivel de integración política distinto al del resto de los estados. Esta condición particular no es solo una definición jurídica, tiene efectos concretos en la vida diaria de quienes habitan la isla. Cuando las decisiones se toman a distancia, muchas de las decisiones que impactan directamente la economía y la administración pública de Puerto Rico no se toman en San Juan, sino en instancias federales fuera del territorio. Esto no implica ausencia total de gobierno local, pero sí un margen limitado de maniobra, en áreas clave como la política fiscal, la reestructuración de la deuda y el diseño de ciertos programas económicos. En la práctica, esto condiciona la capacidad de respuesta del Estado ante problemas estructurales. El costo de vida como expresión del modelo. Uno de los puntos donde esta situación se vuelve más visible es en el costo de vida. Puerto Rico maneja el dólar estadounidense, importa gran parte de los bienes que consume y participa de manera parcial en el mercado del país más poderoso del mundo. Esto tiene ventajas, pero también genera presiones económicas que no siempre se corresponden con los niveles salariales locales. El resultado es una realidad cotidiana compleja, servicios que pueden ser costosos, ingresos que no siempre crecen al mismo ritmo, y una sensación persistente de esfuerzo constante para mantener estabilidad. Una realidad que no se explica solo con cifras. Aunque Puerto Rico presenta indicadores económicos que lo colocan por encima del promedio regional, eso no siempre se traduce automáticamente en una mejor calidad de vida para todos. El costo de la energía, la vivienda, el transporte y ciertos servicios básicos son elementos que impactan el día a día y que ayudan a entender por qué muchos ciudadanos perciben una brecha entre las cifras macroeconómicas y su experiencia personal. Migración y decisiones personales. En este contexto, la migración no debe interpretarse necesariamente como un rechazo al país, sino como una decisión racional frente a oportunidades económicas y laborales que existen dentro del mismo marco ciudadano. Mudarse a un estado de la Unión no implica cambiar de nacionalidad, pero sí acceder a mercados laborales distintos, servicios más estables y, en algunos casos, menores costos relativos. Una cuestión de estructura, no de capacidad. Es importante subrayar algo esencial. Esta realidad no es el resultado de una falta de talento, ni de capacidad humana, ni de identidad cultural.
Puerto Rico cuenta con capital humano calificado, historia institucional y una sociedad profundamente resiliente. Las limitaciones que enfrenta responden en gran medida a un marco político y económico particular que condiciona sus opciones. Por eso, cuando se intenta clasificar a Puerto Rico dentro de categorías como primer mundo o tercer mundo, el análisis se vuelve inevitablemente incompleto, no porque la pregunta sea inválida, sino porque el caso de Puerto Rico no encaja plenamente en ninguna de las dos. Y es precisamente esa ambigüedad la que nos obliga a repensar cómo medimos el desarrollo y qué significa, en la práctica, pertenecer al primer o al tercer mundo. Puerto Rico no encaja con facilidad en los moldes tradicionales, tiene elementos del mundo desarrollado y enfrenta desafíos propios de economías en transición. Comparte ciudadanía con una de las potencias globales y al mismo tiempo vive limitaciones estructurales que no controla plenamente. No es una contradicción cultural, es una paradoja política.